y a medicar. O sea, en sí, nosotros hacemos más hincapié en lo que es la parte de la clínica, ¿no? Ustedes ya conocen por la parte de parasitología. Buenas noches, Carolina. Las características físicas, es decir, les han explicado cómo es sus ciclos biológicos, todo eso. Entonces nos vamos a abocar a esa otra parte. Iniciamos con lo que es la yardiasis, es una parasitosis que se conoce a nivel mundial, es cosmopolita. Su agente etiológico es la Yardia lamblia, que también se le conoce como Yardia intestinalis o como Yardia duodenales. Es muy frecuente en nuestro medio presentarse generalmente en niños. Tenemos su presentación infectante, que es el quiste, o sea, ustedes conocen que su vía de transmisión es fecal oral. Entonces va a tener su hábitat en el intestino delgado y su reservorio será el humano. ¿Cuál será el mecanismo de contagio? Fecal oral, ¿no? Entonces, es decir, mediante la ingesta de alimentos contaminados, o también tenemos que recordar que muchas veces las personas no se lavan la mano, eso es bien importante, bien, mano, ano, boca, esa es la principal característica. Entonces, cuando ustedes guíen a sus pacientes, la higiene es esencialmente importante para poder evitar la transmisión de estas enfermedades. No solo de esta enfermedad, ustedes recuerdan que ahora estamos con el alcohol en gel y todo eso. Si se dan cuenta, la epidemiología nos muestra que con la higiene se puede evitar un montón de enfermedades, ¿no? Empezando ya de del coronavirus, influenza y todas estas enfermedades parasitarias. También algunas enfermedades virales como la hepatitis A, que la habíamos mencionado en su momento, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta entonces que la higiene es primordial. Lavarse las manos antes de la alimentación, eh, después de salir del baño también es bien importante. La higiene es clave, clave. La prevalencia es en climas cálidos, templados, generalmente es en niños preescolares, lactantes y acá un acápite inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los inmunodeprimidos? En ahí ya entra en este rango personas ya mayores, personas que están con algún tratamiento inmunosupresor, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con SIDA. Entonces van a entrar ese grupo de enfermedades a estos pacientes, ¿no? Pacientes que están recibiendo por alguna causa corticoides. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que esta enfermedad se va a presentar de una característica un poco diferente en estas personas. Es bien importante siempre hacer una buena anamnesis para poder hacer el diagnóstico diferencial. Yo les comento muchas veces, tenemos a veces pacientes con diarrea crónica. Cuando tenemos pacientes con diarrea crónica, tenemos dos grupos de enfermedades. Es decir, cuando una diarrea es más de 15 días, tenemos dos sospechas diagnósticas. O es tuberculosis o es un cáncer de colon. Entonces tenemos que hacer el abordaje inicial, pero muchas veces resulta que nuestros pacientes tienen patologías tan sencillas como una yardiasis y nosotros estamos buscando o haciendo estudios tan complejos, colonoscopías, biopsias, y el diagnóstico puede ser tan sencillo. Por lo tanto, todo paciente que ingresa a nuestro consultorio tiene que tener las pruebas básicas de rutina. Nosotros llamamos de rutina porque por cualquier enfermedad el paciente tiene que tener un hemograma, una glucosa, una urea, creatinina, tiempo de protrombina, un examen de orina y un parasitológico simple. Entonces, con esas pruebas se inicia a hacer el abordaje clínico, es decir, por cualquier enfermedad, ¿no? Si encontramos algo, vamos ampliando y vamos viendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen zonas geográficas donde no va a haber, diremos, un buen saneamiento ambiental. Por ejemplo, en el campo, ustedes van a ver que tienen letrinas, no tienen alcantarillado. Esos factores hacen que nuestros pacientes tengan siempre mayor riesgo a tener estas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso que en provincia, cuando ustedes vayan a provincia,
y tengan niños de 2, 3 años, van a ver niños un poco desnutridos, con unas diarreas un poco crónicas, ahí sospechamos. Entonces nosotros somos más específicos, hacemos un diagnóstico más clínico, ¿no? Si ustedes ven en otros países es más sofisticado, más necesita más laboratorio, pero es bien importante hacer una buena evaluación epidemiológica y clínica. Su localización frecuentemente es en el duodeno, frecuentemente producen una duodenitis o una inflamación en el yeyuno. Se adhieren a la pared intestinal y producen una irritación catarral. Es decir, que esta enfermedad, al localizarse en duodeno y yeyuno, va a provocar un síndrome de mala absorción, es decir, que los alimentos no se van a absorber adecuadamente en el intestino delgado. Por lo tanto, ahí estará la respuesta por qué hay niños con bajo peso o desnutrido. O sea, es decir, la desnutrición se va a asociar mucho con esta parasitosis. Cuando ustedes vayan al campo, vean niños desnutridos, entonces a veces no van a tener ni diarrea, nada, porque la enfermedad se autolimita. Entonces, que ustedes hacen un control parasitológico, van a encontrarse con un factor que puede haber sido responsable de la desnutrición. Entonces, bien importante. Y muchas veces nos provoca diarreas crónicas con esteatorrea también, es decir, que va a tener un pequeños grumos de grasa. La clínica va a variar, es decir, desde algo tan banal o a cuadros diarreicos un poco más profusos. Si hablamos en el caso de los niños, van a tener anorexia, que es decir, no van a tener mucho apetito, un dolor abdominal variante, difuso, es un dolor leve, no muy marcado, más como una molestia que dificulta la alimentación, ¿no? Y en los niños, bien importante, si hay anorexia, hay desnutrición y un poquito de falta en el crecimiento. Ahora, las características de las heces fecales puede ser diarreica, un poco fétida, ¿no? Y esto es bien importante. Cuando ustedes pregunten a las madres y vean qué característica tiene las señoras, les van a responder que es como si le hubieran dado de comer y se haya pasado toda la comida. Es decir, va a haber restos de alimentos. No hay capacidad de digerir adecuadamente los alimentos. Entonces, esa será una diarrea lientérica. Entonces, ahí tenemos el síndrome de mala absorción. Y la estatorrea, es decir, que va a haber un poco de grasa por la mala absorción. Entonces, todo eso fisiopatológicamente nos va a dar un síndrome de la mala absorción y es por eso que estos niños van a ser desnutridos y van a tener problemas en el crecimiento. Entonces, me aboco mucho a estos pacientitos en el área rural, ya en la experiencia que yo siempre les comento, en provincia hay mucho giardiasis. Es diferente, diremos, a la ciudad. Pero si nos vamos acá a la ciudad, entonces abarcamos las zonas periféricas, ¿no? Las zonas periféricas donde ustedes verán también que no tienen adecuado saneamiento básico, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta eso. El diagnóstico. Acá tienen una lista de estudios que se pueden hacer. Eso es lo que dice la literatura, ¿no? Lo lean en Botero, lo lean en cualquier libro de parasitología, Faust, pero el diagnóstico es totalmente sencillo. Un examen coproparasitológico simple más un moco fecal, es decir, ahí lo ven en rojo el coproparasitológico, porque el coproparasitológico lo van a encontrar en cualquier lugar, ya sea en el campo, en provincias, donde solo se va a necesitar un microscopio y una solución de Lugol para poder ver los parásitos. Y son fáciles de observar o simplemente con un pequeño extendido, ¿no? Entonces, el examen directo al fresco es el más utilizado, el más sencillo, y no hay necesidad de hacer muchas otras pruebas. Es decir, si hablamos de medicina basada en la evidencia, el coproparasitológico es la prueba fundamental, más económica, más barata y más accesible. Ahora,
La literatura menciona que hay ELISA, hay reacción cadena polimerasa, pero yo les explico. Hacer una reacción cadena polimerasa para determinar una yardia en heces fecales es de alto costo, ¿no? Es muy alto. Prácticamente donde el diagnóstico puede evaluarse con coproparasitológico, que será más de 200 veces más económico. Entonces, bien importante. En algunas situaciones, la literatura menciona que se hace, en este caso, biopsia mediante sondas duodenales, o sea, es decir, se hace por una endoscopía o un sondeo duodenal, se puede sacar muestras cuando observamos síndromes de mala absorción muy marcados. En algunas situaciones necesitamos hacer un diagnóstico diferencial. Como les dije anteriormente, las diarreas crónicas se hacen un diagnóstico diferencial con cáncer y con tuberculosis intestinal. Entonces, si tengo la sospecha de una enfermedad no muy bien diagnosticada, un paciente inmunodeprimido que está perdiendo mucho peso, entonces una biopsia lo va a ayudar a diferenciar de lo que es un linfoma intestinal. ¿Ya? Estamos hablando de situaciones extremas, situaciones difíciles donde el diagnóstico es complejo, ¿no? Lógicamente, lo más recomendado es hacer un coproparasitológico donde ustedes van a encontrar, ahí ya van a encontrar los trofozoitos o los quistes de estos parásitos. Ahora, en cuadros agudos generalmente siempre van a encontrar cuando el paciente está con diarrea los trofozoitos, pero en situaciones donde el paciente ya tiene forma crónica ya van a presentar los quistes. O pueden encontrar ambas situaciones, ya sean trofozoitos o sean quistes. La terapia. Metronidazol, es decir, vamos a hablar a la familia de todo lo que son estos azoles. Recuerden un poquito de las dosificaciones del metronidazol, efectos adversos, ¿no? Entonces, el metronidazol es un derivado nitroimidazólico que tiene una característica, es la reacción tipo disulfirán. Si una persona toma un metronidazol y posteriormente ingiere una bebida alcohólica, entonces ahí viene el efecto disulfirán, que ustedes deben recordar tal vez si lo han llevado en farmacología. El efecto disulfirán es una reacción adversa tan potente, es como unir el agua con el aceite caliente, entonces no se pueden estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando ustedes receten metronidazol a algún paciente? Recomendar que está totalmente prohibido ingerir una bebida alcohólica. Entonces, metronidazol, tinidazol y secnidazol son bien importantes conocer que existe el efecto disulfirán, ¿no? En muchas personas se utilizaba el efecto disulfirán para hacer que la persona ya no beba, ¿no? Muchas veces le colocaban una tablet molido metronidazol a su bebida, ¿no? Y a los pacientes terminaban con vómitos, emesis incontrolados, desequilibrios electrolíticos y todo eso. Ya, entonces, considerar entonces eso. 2, el metronidazol, si hablamos en adultos, viene en tableta de 500 miligramos, lo damos cada 8 horas generalmente. En el caso de las yardiasis, utilizamos dosis bajas, podemos utilizar 250 miligramos cada 8 horas. Y en los niños, la dosis es muy, muy baja, utilizamos 15 miligramos kilogramo peso, una dosis muy baja. Entonces, supongamos que ustedes tienen un niño de, por ejemplo, 20 kilos, un niño de unos 4 años. Entonces, lo único que tienen que hacer es multiplicar 15 por, en este caso, 20, ¿no? Entonces, sería 300 miligramos en un día. Entonces, lo dividimos en 3 partes. 100 miligramos cada 8 horas. 100 por 3, 300, ¿no? Es decir, 100 miligramos. Ahora, todos los jarabes, si ustedes recuerden, siempre van a tener una característica de presentación. En un niño, por ejemplo, vean que los jarabes vienen de metronidazol de 250 miligramos en 5 ml o 125 miligramos en 5 ml. Entonces, ¿cómo darán a este niño?
le tengo que dar 100 miligramos. Y 5 ml, una cucharilla tiene 125. Vean, entonces, si se dan cuenta, por cada 25 miligramos tiene un ml, ¿no? 25, 50, 75, 100 y 125. Por lo tanto, será 4 ml cada 8 horas del jarabe de 125. Ya, esta parte quiero que me repasen un poquito en el examen. En el examen yo les pregunto así. Por ejemplo, tengo un paciente de 18 kilos, masculino, cuyo diagnóstico es giardiasis. Ya les doy el diagnóstico. El tratamiento de elección es, diremos, metronidazol. Ya, ¿cuál será el tratamiento? Ahí abajo se los voy a colocar inciso A, diremos 2 ml cada 8 horas, 5 ml cada 6 horas. Ahí más o menos así les voy guiando en esta parte para que yo les pregunte en el examen. ¿Ya? Ahora, me voy al tinidazol. El tinidazol es muy parecido, pero la diferencia es que se da solo una vez al día, el tinidazol y el secnidazol, es decir, se da cada 24 horas. El tinidazol, su dosis es 50 miligramos kilogramo peso, en el caso de los niños, y en los adultos, 1 gramo cada 12 horas. Puede darse dosis única, o 1 gramo cada día por 1 o 2 días. El secnidazol viene de 500 miligramos. Su dosis kilogramo peso es de 30. Va a variar porque estos medicamentos también lo utilizamos en la amebiasis. Ahora vean ahí abajo el albendazol, el famoso albendazol. El albendazol, jóvenes, se utiliza más para nematodes. Utilizamos a dosis de 400 miligramos, dosis única, pero se ha visto que en giardiasis también el albendazol se puede utilizar para hacer un tratamiento, pero su dosis es por 5 días, 400 miligramos cada día durante 5 días. Ahora, este albendazol no es electivo para lo que es la giardiasis, es decir, sería como una tercera opción. Ahora, en el caso de la furazolidona, no lo tenemos en nuestro medio. La literatura menciona que se utiliza generalmente en situaciones donde hay mayor resistencia. Ya, es decir, en conclusión, lo más fácil de dar es metronidazol, 15 miligramos kilogramo peso, por 5 a 7 días. Si ustedes ven y tienen la accesibilidad de dar tinidazol o secnidazol, con una sola dosis es suficiente para las giardias. Entonces, la diferencia del tinidazol y el secnidazol, más que todo, es lo económico. Es lo económico, es decir, son fármacos más caros, no hay en el seguro. El metronidazol hay en todo lugar, en todos los seguros, es económico. ¿No? En cambio, el secnidazol es muy efectivo. Imagínense al niño darle solo una dosis y ya está el tratamiento. Entonces son los mismos medicamentos que vamos a utilizar para la amebiasis, pero la amebiasis va a tener esa característica de poder tener más complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas de control? Ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Entonces es bien importante el saneamiento básico, filtración de aguas, la educación es bien importante, la higiene, hervir el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vamos al campo vemos siempre el manejo de lo que son las heces fecales, las letrinas, todo eso, y la educación sanitaria será bien importante. Y bien importante, ¿no? Entonces, la higiene, en conclusión, va a ser clave en el manejo de estos pacientes. Ahora, una vez que se ha diagnosticado a una persona, no es necesario dar el tratamiento a todos los familiares, exceptuando si tiene signos y síntomas, se podría hacer. ¿No? Generalmente, cuando hay los niños diagnosticados o hermanos pequeños, entonces, cuando son casi de la misma edad, existe la alta probabilidad de que se hayan contagiado. Y en esas situaciones
te podría evaluar el tratamiento. Pero el tratamiento, le soy franco, va a depender mucho de quién y dónde se encuentre. O sea, acá no es lo que dice generalmente la literatura, es el escenario donde nos encontramos. Si, por ejemplo, ustedes están de acá en un lugar donde no existe mucho material, no hay laboratorio, están en una provincia muy pequeña, o sea, no van a poder diagnosticar si no es con parasitológico. Pero si ustedes ven que hay niños desnutridos, con pequeñas diarreitas, con esas características, se le da el tratamiento empírico. Es decir, usted agarra, le da, le pesa al niño y le va a dar. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que la capacidad de razonamiento del médico es esencial para poder definir algunas conductas, ¿no? Acá en la ciudad, un parasitológico será tan sencillo de hacerlo, en provincias también, pero va a haber zonas inaccesibles, ¿ya? Inaccesibles, donde el tratamiento empírico es bien, bien importante. ¿Ya? Yo veo que muchas veces hay algunos médicos que vienen de provincias, son totalmente empíricos, ¿no? Y cuando uno conversa con ellos, y ellos siempre nos dicen, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Y vieran que con esas terapéuticas empíricas hacen bastante apoyo a gente, ¿no? Entonces, bien importante considerar que el criterio médico es bien importante. Ahora hablemos de las amebiasis. Entonces, otra parasitosis. Tenemos las amebas patógenas, porque existen amebas no patógenas, ¿ya? Es igual la vía de transmisión fecal-oral, el ciclo mano-ano-boca. También considerar que esta enfermedad va a ser muy diferente en las personas inmunodeprimidas, totalmente diferente. Se ha visto situaciones de amebiasis cutáneas, amebiasis extraintestinales que nos van a provocar muchas complicaciones. Y acá en nuestros hospitales incluso han entrado a operar por abscesos amebianos en hígado y bastante complicados con compromiso vital, ¿no? Entonces, las amebiasis intestinales van a ser provocadas por la entomeba histolítica. Las tisulares, vamos a mencionar a la cantonoeva y la Naegleria. En este caso, vamos a describir la amebiasis por entomeba histolítica, que es la patógena, la más conocida, ¿no? Entonces, acá solo mencionamos las otras, la entomeba coli, la Harmani gingivali, la Endolinax nana y la Yedoameba bushi. Estas últimas dos, Endolinax nana y Yedoameba bushi, generalmente son amebas que pueden ser, se pueden encontrar en los dientes, su patogenidad es muy limitada, ¿ya? Entonces muchas veces encontramos casualmente en el examen parasitológico, ¿no? Entonces, y uno tiene un cuadro muy aparatoso de un paciente y vemos que casualmente encontramos, entonces, no es estos parásitos lo que están provocando esa enfermedad, ¿no? Entonces, ellos están ahí casualmente. Bien importante tomar en cuenta. La ameba histolítica es así. La ameba histolítica es responsable de muchas complicaciones en pacientes inmunodeprimidos. Es muy frecuente también encontrar en niños. Es muy frecuente. La clínica es bien importante. Las parasitosis en su mayoría no provocan fiebre. Entonces es una causa principal de diarrea. Pero cuando nosotros tenemos diarreas, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de lo que es una disentería mediana de lo que va a ser una disentería bacteriana. Entonces, las diferencias clínicas van a suscitar de acuerdo a los signos y síntomas que presentan nuestros pacientes. Entonces, la correlación clínica epidemiológica es bien importante la clínica, ¿no? Estamos en una zona donde no hay buena higiene,
vemos las características de las heces fecales y hacemos el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la fiebre indica que un cuadro es bacteriano. El paciente puede tener una febrícula o no tener fiebre, una ameba histolítica. Ahora, ¿qué pasa si una amebiasis tiene fiebre? Ustedes dirán, si me ha salido el laboratorio de ameba, ¿por qué tiene fiebre? En medicina ocurre de todo. Puede ser que sobre la amebiasis haya una sobreinfección bacteriana. Ya, eso es bien importante. Seguimos. Acá un poquito en las diapositivas menciona sobre el PCR, todo eso, que más que todo es una forma de evaluación de las características, en este caso genotípicas, que, como les digo, en la parte clínica más nos interesa conocer el diagnóstico y el tratamiento. Ciclo biológico. Contaminación fecal oral. Ciclo mano, ano, boca. Entonces, ¿quién es el contaminante? El quiste. Entonces, acá también vamos a tener los quistes contaminantes y los trofozoitos que se van a liberar en el intestino delgado. Posteriormente, estos van a migrar al intestino grueso, que es ahí donde van a empezar a provocar las primeras lesiones. Van a provocar criptas en el intestino grueso. Cuando se tiene pacientes con colitis, es decir, inflamación del colon, en este caso, por una causa desconocida, muchas veces se ha hecho evaluaciones por colonoscopía para hacer un diagnóstico diferencial de lo que es una colitis crónica, una enfermedad de Crohn o con un cáncer, y en algunas situaciones se han encontrado estas criptas en el intestino grueso, ¿no? Estas criptas que muchas veces se confunden con lo que es una colitis, en este caso, ulcerativa crónica, ¿no? Por endoscopía se puede observar esas famosas úlceras en botón de camisa, ¿no? ¿En qué situaciones se debe hacer una colonoscopia? Solo si sospechamos de otras enfermedades. Por ejemplo, si usted hace, él viene por diarrea y encuentra que tiene trofozoitos de amebas, el tratamiento será con metronidazol o tinidazol o secnidazol, ¿no? Pero si usted no encuentra un parasitológico y tiene unas diarreas, ¿no? Va a haber situaciones donde usted no va a encontrar nada en el parasitológico. Entonces usted está sospechando de que hay algún cáncer, sospecha de lo que es una colitis, en este caso ulcerativa crónica o una enfermedad de Crohn, que se relacionan siempre con ese tipo de diarreas, o en su caso también, jóvenes, la tuberculosis intestinal. Ahí, o sea, entonces hacemos un diagnóstico casual. Estamos haciendo un diagnóstico sindrómico, es decir, diarrea crónica. Ese es el síndrome. Hacemos la evaluación de una diarrea crónica y ahí podemos encontrar casualmente estas criptas en el intestino o lo que conocemos como las úlceras en botón de camisa. Ya, en teoría, el paciente con amebiasis es un paciente que va a venir por deposiciones verdosas, periodos de diarrea, dolor abdominal, generalmente van a ser niños, y no hay necesidad de hacer más que estudios que un parasitológico simple. Ahora, ¿qué situaciones? Vamos a observar todo ese arsenal de enfermedades que vamos a ir describiendo, pacientes inmunodeprimidos. Entonces, la patogenia se va a relacionar mucho dependiendo del huésped. ¿Qué tipo de dieta? Si utiliza corticoides, si es desnutrido, inmunosupresión, si tiene cáncer, si utiliza algún otro tipo de medicación, ¿no? Es bien importante el huésped. Si es un paciente diabético con cáncer, entonces va a ser diferente que de una persona de 30 años que no tenga ninguna enfermedad, ¿no? En los niños es muy frecuente porque los niños siempre paran jugando, entre los niños, paran jugando en la tierra, todo eso. El ciclo mano, ano, boca es el responsable de todo eso.
La patogenia también depende mucho del número de parásitos y de la virulencia. Es bien importante entonces tener una guía inicial en nuestro tratamiento. Ahora, la clínica. ¿Qué nos indica la clínica? Hay pacientes asintomáticos, lo que llamamos los portadores sanos. El paciente asintomático puede haber cursado con la enfermedad en un principio y posteriormente haber pasado a una resolución espontánea sin medicación. Es muy frecuente. Es decir, en estos pacientes casualmente encontramos quistes en el examen fecal. Y existen los pacientes sintomáticos, aquellos que van a tener manifestaciones intestinales. Las manifestaciones van a ser frecuentemente en colon y recto, es decir, van a producir diarreas y esas características de las diarreas se va a asociar con un poco de sangre, ¿no? Diarreas crónicas no disentéricas con sangre color verdoso. Y en muchos pacientes inmunodeprimidos va a haber lo que llamamos las metástasis vía sanguínea o linfática, es decir, que la ameba se va a ir a otras zonas. Entonces, vamos, lo que conocemos como amebiasis extraintestinal. Ahí tenemos el absceso hepático, el famoso absceso hepático amebiano, que es muy frecuente acá en nuestro medio. Acá en Santa Cruz ustedes van a ver que muchos pacientes que están internados por absceso hepático son amebianos. También el absceso no solo va a ir al hígado, también puede ir al pulmón, al cerebro, miren, corazón y piel, dependiendo del grado de inmunodeficiencia, ¿no? Seguimos. Entonces, los asintomáticos es lo más común, los asintomáticos. Ustedes recuerden que los pacientes pueden presentar esa fase asintomática y ser portadores sanos. Entonces, estos van a ser los que van a ir contagiando, ¿no? Es por eso la importancia de la higiene. Existen pacientes que van a tener los síntomas muy leves, solo flatulencia, distensión abdominal. Entonces, tomar en cuenta que siempre las enfermedades pueden autolimitarse, es decir, si usted tiene al paciente sin tratamiento y después de un periodo de tiempo, este paciente se va a curar, va a resolver solo, espontáneo, ¿ya? Entonces, bien importante. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos un tratamiento en estos pacientes que ya han tenido una manifestación intestinal, han venido con diarreas, con poco de sangre? Entonces tenemos al paciente que va a tener las famosas úlceras en botón de camisa que hemos hablado. Es por eso que hay un poco de sangre. ¿Qué pasa si no hacemos el tratamiento? Entonces, estas úlceras van a ir cada vez más profundizando y finalmente van a terminar perforando el intestino grueso. ¿Qué va a pasar entonces? Si se perfora el intestino grueso, vamos a presentar peritonitis, pues, cuyo tratamiento va a tener que ser quirúrgico, ¿no? También puede haber complicaciones como los amebomas fístulas. ¿Qué son los amebomas? Masas granulosas palpables, masas grandes, gigantes. Y finalmente, una complicación muy rara que es el megacolon tóxico. Es decir, que la falta de funcionamiento del colon va a provocar un síndrome secundario al acúmulo de toxinas que se producen en el colon. El megacolon tóxico es muy frecuente observar en otras patologías como los vólvulos, fecalomas, ¿no? Donde no se puede eliminar adecuadamente las sustancias tóxicas en el cuerpo, ¿no? Algunos gases, y van a provocar trastornos hidroelectrolíticos
y ácido base que van a comprometer la vida del paciente. Diagnóstico diferencial. ¿De qué tenemos que diferenciarlos? La shigellosis. La shigellosis, que es en este caso origen bacteriano, va a tener la diferencia de tener fiebre. ¿No? La colitis ulcerativa crónica, que es una enfermedad inmunológica. También es bien importante diferenciar de la balantidiasis aguda, el Balantidium coli. El Balantidium coli es el parásito más grande, entonces siempre haciendo un examen parasitológico vamos a poder diagnosticar. El tricocéfalo dispar también va a presentar periodos de diarrea con deposiciones con sangre. Y lo que son las neoplasias, el cáncer de colon. A esto yo les agrego en algunas situaciones lo que es la tuberculosis intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Parasitológico. Examen parasitológico simple. Una observación en fresco del parásito. Existen varios métodos de estudio, en este caso fecal, ¿no? Puede ser un parasitológico simple, un parasitológico seriado de 3 días, un coproparasitológico por concentración. Cuando tenemos muchas dudas, se hace el parasitológico por concentración. Y en algunas situaciones, cuando no llegamos a un diagnóstico adecuado, ¿no? Estamos pensando que hay un cáncer o algo, se hace biopsias o raspados de esas úlceras, buscando la presencia de estas amebas, ¿no? Como les dije, en algunas situaciones el diagnóstico puede ser complejo. Estamos pensando que es una enfermedad muy avanzada, muy crónica, como es un cáncer o una colitis ulcerosa crónica, ¿no? Y resulta que solo era una parasitosis. La reacción cadena polimerasa en diversas muestras, la literatura lo menciona como un tipo de diagnóstico. No lo utilizamos en nuestro medio, solo podemos mencionar que sí, la literatura lo menciona para los diagnósticos y su efectividad es muy alta. También se puede utilizar el ELISA, el IgG. Las técnicas por imagen, ¿para qué nos sirven? La ecografía para ver los abscesos hepáticos, una radiografía de tórax para poder ver un absceso de pulmón, ¿no? Es bien importante mencionar acá el ELISA y todas estas pruebas serológicas podrían ser de gran ayuda cuando el diagnóstico es sumamente complejo. Por ejemplo, un absceso cerebral hepático, amebiano, que estamos pensando, ¿no? Y nuestro medio, jóvenes, no utilizamos. Las técnicas por imagen son de gran ayuda para las amebiasis extraintestinales. Es bien importante hacer un diagnóstico de un absceso, ya sea pulmonar, absceso hepático, mediante el uso de una ecografía, radiografía, y si ya tenemos el diagnóstico aproximado, hacer una tomografía, en este caso contrastada. La tomografía nos va a ayudar a diferenciar si no es un absceso, no es una masa. Muchas veces existen tumores que se abscesan, es decir, se sobreinfectan, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando en un diagnóstico y el diagnóstico es totalmente otro. Entonces, acá lo que les doy a entender es que la medicina muchas veces es tan confusa y uno puede estar yendo por un diagnóstico y el caso es otro. O sea, tenemos que pensar en todo. Si hay un absceso, pensar si ese absceso tal vez es un tumor sobreinfectado o solo es un absceso simple, buscar los diagnósticos diferenciales y ver, hacer todos los estudios más adecuados para poder resolver la situación. Bien importante. ¿Qué complicaciones puede tener un absceso hepático? Si ustedes se dan cuenta, el hígado es un órgano friable, entonces puede haber ruptura peritoneo, ¿no? Puede haber fístulas a pleura, a bronquio, pericardio, a la piel. Entonces puede haber
múltiples complicaciones en el absceso hepático. Actualmente les comento, los abscesos hepáticos se están manejando de una manera extraordinariamente muy avanzada. Yo les comento la experiencia clínica acá en Bolivia. En la mayoría de los países se ha empezado a hacer drenajes de abscesos percutáneos. En los últimos 10 años en Bolivia se ha iniciado a hacer esos drenajes percutáneos, es decir, sin una cirugía abierta, es decir, no ha habido la necesidad de abrir el abdomen para poder drenar esos abscesos. Hasta hace unos años, la mayoría de los abscesos eran drenados en quirófano. ¿Por qué les comento esto? Porque las complicaciones eran muy, muy altas. He visto a varios pacientes por absceso hepático fallecer hace muchos años. Cuando yo estaba iniciando la carrera, veía que los pacientes se complicaban mucho. Pero actualmente, con el uso de los drenajes percutáneos guiados por tomografía, es decir, o con la ayuda de ecografía, es decir, sin abrir el abdomen, estos pacientes evolucionan mucho, mucho mejor. Y las probabilidades de sobrevida, pues ha cambiado extraordinariamente, ¿no? Es decir, la tecnología, la ciencia y todo lo que es la evolución y el perfeccionamiento de los médicos hacen que cada vez mejoremos la sobrevida de los pacientes. ¿Ya? Entonces, síntomas del absceso hepático. Síntomas vagos: dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho, astenia, anorexia, dinamia, ¿no? Cuando un paciente tiene un dolor abdominal, primero hacemos el examen físico, vamos a palpar un poco de hepatomegalia, va a tener fiebre, sí o sí va a tener que tener fiebre. Ahora, ustedes me dirán, doctor, usted nos dijo que la mebiasis o los parásitos no provocan fiebre. Y también les dije que todo paciente que tiene fiebre y es una parasitosis, puede haber siempre una sobreinfección bacteriana. Entonces, en el absceso, ustedes van a ver que no solo está la ameba, sino va a haber bacterias gram negativas, hasta incluso anaerobios, ¿no? Entonces, la fiebre y en el hemograma una leucocitosis va a ser bien importante. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Vamos a tener un paciente adolorido, dolor abdominal, fiebre. Se va a hacer una ecografía para tener la guía inicial. Posteriormente, una TAC, que es una tomografía. Las tomografías simples son guía inicial, pero cuando queremos diferenciar de un tumor o de un cáncer, tenemos que hacer una tomografía con contraste. Pero acá hay algo bien importante. Si vamos a hacer una tomografía con contraste, es esencial que este paciente tenga los laboratorios básicos, es decir, tener un examen de creatinina. Posteriormente se tendrá que hacer una punción hepática, es decir, acá les menciono lo que les había comentado, lo más actual que hacemos acá en nuestro medio, acá en Bolivia, ya son los drenajes percutáneos. Van a obtener un líquido achocolatado, es un tejido hepático necrótico, ¿no? Los cuales vamos a mandar a hacer estudio histopatológico, vamos a mandar a hacer cultivos para poder determinar la causa. El ELISA es esencial para hacer el diagnóstico, pero en países como el nuestro, ¿no? No lo utilizamos, no tenemos ELISA para hacer diagnóstico de ameba. Generalmente hacemos más el tratamiento empírico o en el caso si el diagnóstico se pudo hacer por examen parasitológico. Diagnóstico diferencial: si el absceso fue de otra causa, si no es amebiano, cáncer, neoplasias, o también el caso de algún quiste, el quiste hidratídico. No se olviden que un absceso tiene material purulento, por lo tanto va a haber fiebre. En cambio, un quiste hidratídico, que también lo vamos a mencionar después, no va a tener fiebre porque no va a haber pus. En esta diapositiva vamos a describir lo que es una amebiasis cutánea. Entonces, si ustedes
hacen un seguimiento, una evaluación de amediasis cutánea. Ustedes verán que se va a presentar solo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? El caso que tuve era un paciente con VIH, ¿no? Teníamos una úlcera en la piel que no sanaba, ¿no? Entonces le hicieron un extendido, encontraron la ameba. Era un paciente con enfermedad de VIH, ¿no? Acá serán úlceras dolorosas, los bordes bien definidos, con eritema alrededor. Es bien importante tomar en cuenta que el diagnóstico por la observación va a ser un poco difícil. Siempre necesitamos, en este caso, el diagnóstico por laboratorio. En el caso nuestro, de la experiencia que les comento, nosotros estábamos en otro diagnóstico. En ningún momento pensábamos que era una úlcera por ameba. Estábamos pensando más bien que podía ser una leishmania, ¿no? Y nuestro diagnóstico fue totalmente diferente. El tratamiento. El tratamiento vamos a utilizar entonces terapias con el metronidazol que les había mencionado. Es un antiamebiano luminal. También se puede utilizar los tisulares, como la de hidroemetina, que en nuestro medio no lo utilizamos. El tratamiento también será sintomático. Es decir, si el paciente está deshidratado, hidratar, analgésicos. Es bien importante saber si el paciente está con complicaciones como el absceso hepático, se tendrá que utilizar el metronidazol por vía endovenosa. Si el paciente está con complicaciones tipo absceso, el metronidazol es endovenoso. Si el paciente está mal, es endovenoso. No podemos darle por vía oral, ¿no? No va a poder ni tolerar la alimentación. Es bien importante considerar esas características. Les comento bien esa parte. Si el paciente tiene una disentería, un cuadro diarreico con un poco de sangre, sin fiebre, leve dolor abdominal, lógicamente el tratamiento será vía oral. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un dolor abdominal intenso, deposiciones con abundante sangre? Entonces va a ser preferentemente internarlo al paciente, colocar una hidratación parenteral e iniciar el tratamiento endovenoso. Entonces, ¿de qué va a depender si es endovenoso o vía oral? De la gravedad de nuestro paciente. Es bien importante, entonces, la evaluación inicial por un médico que va a determinar la gravedad. Entonces, el criterio médico prima en todas estas situaciones. Entonces, el ojo clínico es bien importante. Es bien importante que ustedes logren adiestrar no solo la parte teórica de los conocimientos, sino trabajar siempre con criterios. Los criterios son claves. Antiguamente trabajábamos más en la parte teórica de conocimiento, pero actualmente, les comento, la medicina tiene que ir armándose por criterios. Entonces, por ejemplo, en el dengue, ustedes recuerden, habían el grupo A, B, C, ¿no? El criterio era que el grupo A no se interna, el grupo B se puede internar y el grupo C, terapia intensiva. Entonces, los criterios tienen que ser bien sustentados en toda enfermedad. De esa manera también evitamos el riesgo de problemas legales como médicos. Volvemos a hablar del metronidazol, tinidazol, ornidazol, secnidazol, ¿no? Ya les he hablado de la dosis kilogramo peso. Metronidazol se utiliza 15 miligramos en la yardiasis, pero en la mebiasis se utiliza de 30 a 50 miligramos kilogramo peso. El tinidazol, 50 miligramos kilogramo peso. Ornidazol también. La gemetina solo lo mencionamos más que todo en forma teórica, no existe en nuestro medio. La de hidroemetina se ha visto que su efecto ha sido más que todo sinérgico, colaborando al metronidazol. En algunas situaciones se ha visto que es necesario utilizar algunos antibióticos, como las tetraciclinas, la paromomicina, la eritromicina, como amebicinas directos. ¿Qué es lo que dice la experiencia en general? El metronidazol es muy efectivo,
utilizamos bastante en nuestro medio, bastante. Y en situaciones muy complejas, el uso de metronidazol endovenoso, que los frascos vienen de 500 miligramos y lo damos cada 8 horas, es muy, muy efectivo. Bien, entonces, como les decía, si nos centramos más en lo que es el metronidazol, desde que se descubrió el metronidazol y se utilizó por vía endovenosa, ha ido mostrando su efecto superior en estas situaciones de amebiasis extraintestinales. Ahora ustedes verán que el tinidazol, el secnidazol es de una sola dosis, se puede utilizar en pacientes no complicados porque la vía es solo oral. En cambio, el metronidazol va a tener la vía parenteral. Y no solo eso, no solo va a tener su efecto para este parásito, sino va a tener su efecto antibacteriano. Utilizamos para anaerobios como Bacteroides y Clostridium. Por eso cuando tienen pie diabético o tienen neumonías necrotizantes se utiliza el metronidazol en los pacientes, no solo para cubrir en este caso estos parásitos, sino los objetivos principales como antibacteriano y vamos a cubrir anaerobios. Por eso en los pies diabéticos es bastante importante el metronidazol cuando vemos pies diabéticos muy avanzados. El metronidazol puede llegar al sistema nervioso central, es decir, llegar al líquido cefalorraquídeo, por lo cual en abscesos cerebrales será importante el uso del metronidazol, ¿no? Entonces, van a tener ustedes metronidazol oral, endovenoso, van a encontrar óvulos vaginales para el tratamiento de algunas parasitosis, como las gardenias vaginales, ¿no? Es bien importante. Les había mencionado también los efectos adversos. El más importante, el efecto disulfiram o efecto antabus cuando se toma con alcohol. Puede producir náuseas, diarrea, estomatitis y el efecto teratogénico en animales. Pero es bien importante considerar que es un fármaco muy bueno. Entonces, el metronidazol será muy electivo. Se puede utilizar en giardias, balantidiasis, amebiasis intestinal, extraintestinal y blastocitosis o minis. ¿Ya? Entonces es el fármaco que lo van a encontrar en todo lado. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, secnidazol o tinidazol, son fármacos extraordinariamente buenos. La diferencia con el metronidazol es que se da una sola vez al día. O sea, ayuda a la adherencia del tratamiento. Por ejemplo, a un niño darle una sola dosis, una cucharilla, y con eso poder cumplir todo el tratamiento que normalmente tendríamos que dar 7 días cada 8 horas, entonces hace la diferencia en situaciones leves, ¿no? Estoy hablando en este caso de las giardiasis y las diarreas por, en este caso, entomeba histolítica, ¿no? Entonces, tinidazol, secnidazol, van a evaluar ustedes en qué momento utilizarlo, pero cuando sean complejos, sí o sí, metronidazol por vía endovenosa. ¿Cuáles son las medidas de control? Saneamiento ambiental, ¿no? Es bien importante que el adecuado manejo de los alimentos, lavarse las manos. Es bien importante que todas las casas tengan, ya sea, diremos, en el campo, sus letrinas bien higiénicas, o en su caso, tener el alcantarillado, saber la higiene, la educación de las personas para poder evitar la transmisión fecal oral. A los niños a lavarse las manos antes de comer, después de comer, durante todas las etapas de formación de los niños en la escuela, guiarles todo eso es bien importante, ¿no?
Más que todo, estas medidas son preventivas. No se recomienda dar quimioprofilaxis, es decir, por si acaso le demos tratamientos en pacientes sanos que no tienen ninguna molestia. No, no se recomienda, jóvenes. Bien, entonces esta es la última diapositiva. Entonces, todos nuestros pacientes son bien importantes y como nuestros pacientes pueden tener complicaciones, por ejemplo, si el paciente tiene un absceso hepático, necesitará estar internado porque el absceso hepático va a tener que hacer un drenaje percutáneo quirúrgico o abierto de acuerdo a la situación. Por lo tanto, será un paciente aislado, hospitalizado. Y se tiene que manejar con mucho cuidado todas las características de este paciente. Ahora, cuando hacemos un tratamiento de un paciente con absceso hepático, en este caso amebiano, el tratamiento será mixto. Por ejemplo, metronidazol más una cefalosporina de tercera generación más un aminoglucósido. Estoy cubriendo bacilos gram negativos, estoy cubriendo bacilos gram positivos y estoy cubriendo anaerobios con el metronidazol. Entonces, es bien importante entonces las estrategias y no olvidar que siempre va a haber sobreinfecciones. ¿No? Acá en la profilaxis mencionar también que en algunas situaciones, por ejemplo, les voy a recordar un poquito de el terremoto que hubo en Haití, para que me entiendan un poco de esto. Cuando hubo el terremoto en Haití, ¿no? Se cayeron las casas, hubo un desastre tan marcado que el adecuado manejo de lo que son las deposiciones y todo lo que es la parte higiénico-dietética no se logró. Por lo tanto, hubo un rebrote de cólera. ¿Por qué? Porque no tenían todas las medidas sanitarias para poder hacer el control de una enfermedad. Entonces, vean, en caso de desastres, todo eso, hay alta sospecha de brotes de estas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para eso? Educar, educar, ¿no? Eso, jóvenes. Entonces, ahí terminamos con lo que es amebiasis. Ya vamos a seguir la siguiente clase con otras parasitosis. 94 alumnos, estamos menos. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Bien, en sí, esto no entraría a nuestro tema, ¿no? Generalmente en los niños damos kilogramo peso y tendríamos que ver qué grado de deshidratación se encuentra el niño, ¿no? Si es una deshidratación leve, moderada o severa. Si el niño tolera la vía oral o no tolera la vía oral. Por ejemplo, si el niño tolera vía oral, la hidratación es oral. En su mayoría, las amebiasis o las giardiasis no necesitan vía endovenosa. No necesitan, ¿no? Y en los adultos, si tenemos giardiasis, no necesitamos vía endovenosa. Tampoco en la amebiasis. Ahora, en disenterías, donde ahí están con sangre y todo eso, se da una dosis aproximada de más o menos, dosis inicial, de 10 a 20 por kilo si el paciente está deshidratado, ml, ¿no? Y se hace los controles de acuerdo a la hidratación, ¿ya? O sea, estos pacientes generalmente no se deshidratan mucho. Es muy diferente cuando son las diarreas por cólera, las diarreas por otros virus, ¿no? Noelia dice, ¿cada cuánto es aconsejable desparasitar a los niños en edad escolar? Noelia va a depender mucho, mucho del lugar donde vivan los niños.
Va a depender mucho de eso. Por ejemplo, si tenemos zonas muy endémicas, se puede hacer cada año o cada 6 meses. Por ejemplo, si son niños que están en la ciudad, que tienen todas las condiciones higiénico-dietéticas, entonces, ¿no? Una vez al año será suficiente, o cada 2 años podría ser. Ahora, de lo que estamos hablando, Noeli, es de la desparasitación de nematodes, no en este caso de lo que es Yarden y amebas. No estamos hablando de Ascaris lumbricoides, estamos hablando de nematodes, porque en el caso de Yardiasis no se hace profilaxis. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, para terminar? Te comento, la literatura menciona que resistencia a algunos parásitos puede existir, pero en su mayoría, por ejemplo, cuando ustedes lean, dice su efectividad es 90-95%. La efectividad es 72%. No hay ningún fármaco que diga acá en parasitología 100% efectivo, excepto hay un fármaco que se llama la nitazoxamida, que llamamos la bomba atómica para los parásitos. Posteriormente, en otras enfermedades, les voy a hablar de la nitazoxamida, que es un excelente antiparasitario, ¿no? Ya, pero en general, John, te puedo decir que los parásitos son fáciles de tratar. Sí, muchas veces tenemos pacientes que tienen una parasitosis y a la semana siguen con la parasitosis y pensamos que es resistencia. No es que sea resistencia, es que se ha vuelto a contagiar. Eso es muy frecuente con la sarna. Muchas veces el paciente tiene la sarna, hace su tratamiento, mejora y a la otra semana nuevamente está con la sarna. Y uno piensa que el medicamento no le ha funcionado, sino simplemente es que se ha vuelto a reinfectar. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Bien, jóvenes, entonces buenas noches, descansen.